¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos su servidor Luis Enrique Angón Velázquez en estas cápsulas que vamos a estar elaborando para la capacitadora CADEFI. En esta primera cápsula vamos a estar hablando de lo que es el tema de el cálculo de la actualización y recargo de las contribuciones federales, un tema muy recurrente, pero bueno, en el que también hay que quizás hacer alguna serie de consideraciones o tomar en cuenta algunos aspectos para evitar errores y hacer adecuadamente los cálculos correspondientes a este tema. Entonces estaremos hablando lo referente, reitero, a actualización y recargo de contribuciones federales. Para ello, lo primero que debemos de tomar en cuenta, o algo que es muy importante destacar, es a partir de qué momento se comienzan a computar estos dos conceptos, cuál es el momento en que tenemos que iniciar el cálculo de los mismos. En este sentido, tenemos que el artículo, o partimos de lo que viene siendo como fundamento esencial, el artículo sexto cuarto párrafo en sus fracciones primera y segunda del propio Código Fiscal, que nos establece que las contribuciones deben pagarse en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. A falta de disposición expresa, el pago deberá hacerse mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los siguientes plazos. El pago del impuesto, de acuerdo con lo que es esta disposición del Código Fiscal, el artículo sexto, nos establece que debe llevarse a cabo a más tardar el día 17 del mes de calendario posterior a la determinación del periodo correspondiente, es decir, si la contribución corresponde, por ejemplo, al mes de enero, deberá enterarse a más tardar el 17 de febrero. Si corresponde al mes de abril, debe enterarse a más tardar el 17 de mayo y así sucesivamente en cada uno de los meses. Sin embargo, también existe un caso, recordando que el Código Fiscal se aplica en defecto de que no haya alguna norma fiscal o ley que me establezca alguna periodicidad. Me dice que en cualquier otro caso, el entero o el pago del impuesto se realizará dentro de los 5 días siguientes al momento de la causación. Esa es la primera situación que debemos de tomar en cuenta. Bien, ¿cómo se reconoce la actualización? Tenemos para ello algo que le denomina factor de actualización, o por sus siglas FACT. Para esto vamos a tomar o el mecanismo o la fórmula que me da dentro de la redacción este precepto es el que yo voy a dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC por sus siglas, del mes anterior al más reciente del periodo, entre el INPC del mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Vamos a ver a qué se refiere esta situación para poder comprender esta fórmula. Vamos a suponer como ejemplo que el periodo por el cual se calcula la contribución es el correspondiente al mes de enero de 2015, es decir, el pago provisional o el entero de las retenciones correspondientes. En este sentido, de acuerdo con la ley del ISR, la fecha límite que debió pagarse por disposición de ley es el 17 de febrero y la fecha en que se paga la contribución es el día 25 de septiembre de ese mismo año de 2015. El monto que debió pagarse es 10,000 pesos. En este aspecto, esquematizamos en el siguiente cuadro este asunto. ¿Qué me está diciendo? El mes más antiguo es el mes en el que debió pagarse originalmente la contribución. Y yo voy a dividir entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo. ¿Cuál es ese mes más reciente? El mes en que se paga la contribución. El Código Fiscal me dice que debo de tomar en cuenta el índice nacional del mes anterior. Por lo tanto, para el mes de febrero, yo debo de considerar el índice del mes de enero. Y para el mes de septiembre, el mes anterior es el mes de agosto. Con base en ello, mi cálculo del factor de actualización para esta contribución va a ser Índice Nacional de Precios al Consumidor de agosto de 2015 entre el índice de enero de ese mismo año. Consultando la tabla de índices de precios al consumidor, va a hacer la operación aritmética de dividir 116.373 entre 115.954.
Si yo tomo de manera directa los decimales que la hoja de cálculo o la calculadora me den, el resultado va a ser 1.0036135. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que el último párrafo de este artículo 17A me señala qué consideración debo de tomar en cuenta para el cálculo de los factores o proporciones hasta el 10 milésimo. En este sentido me dice que cuando de conformidad con las disposiciones fiscales se deban realizar operaciones aritméticas con el fin de determinar factores o proporciones, las mismas deberán calcularse hasta el 10 milésimo. Por lo tanto, entonces, tomando este cálculo o el resultado de esta operación aritmética, no voy a tomar todas las decimales que la hoja de cálculo o la calculadora me den, es decir, hasta el 36135, sino que únicamente y sin llevar a cabo redondeo alguno, voy a tomar 1.0036, es decir, aquí no me está señalando que si en este caso la 100 milésima es mayor a 5 o alguna situación parecida, tenga que redondearlo y dejarlo el factor de actualización en 1.0037. Insisto, se queda tal cual, se recorta hasta el 10 milésimo sin llevar a cabo redondeo alguno. Con lo cual entonces nuestro factor de actualización va a ser 1.0036. Con ello entonces vamos a multiplicar el importe histórico de la contribución que debió ser enterada en febrero, que es de 10,000 pesos. Lo multiplico por este factor de actualización y por lo tanto mi contribución actualizada es de 10,036 pesos. Sacando por diferencia, entonces el importe de la actualización es de 36 pesos. Esa es la regla general que aplica en lo que se refiere a los factores de actualización. Ahora, vamos a tomar en cuenta otras situaciones que me prevé el Código Fiscal dentro de este artículo 17A para también tomar, que es importante tomarlos en cuenta. Una situación que puede darse es el caso en que el factor de actualización va a ser igual a 1. Al respecto, el quinto párrafo de este artículo 17A me señala que cuando el resultado del factor de actualización sea menor a 1, el valor de este será precisamente eso, la unidad, 1. Es decir, vamos a tomar como factor de actualización, considerando la situación de tomar los decimales hasta la 10 milésima, sería 1.0000. Vamos a tomar ahora en cuenta otro ejemplo. El periodo por el cual calculamos la contribución es febrero de 2015. La fecha en que debió pagarse es el 17 de marzo de ese año y la fecha en que se paga es el 20 de julio. El monto que debió pagarse también es 10,000 pesos. Bien, retomando este cuadro para llevar a cabo la fórmula de cálculo, mecanismo de determinación del factor de actualización, el mes más antiguo, es decir, el mes en que debió pagarse originalmente la contribución es marzo. El mes más reciente, que es el mes en que se paga la contribución, es el mes de julio. Ahora bien, el mes anterior para cada uno de estos casos es febrero y junio respectivamente. Al tomar los factores o los índices nacionales de precios al consumidor para calcular el factor de actualización, resulta para junio de 2015 115.958, para febrero de ese mismo año 116.174. Al llevar a cabo la operación aritmética de manera directa, el resultado es 0.9981407, es decir, de manera oficial hubo deflación o decremento en los precios al consumidor. Sin embargo, nosotros no debemos de tomar en cuenta que este valor sea el que vamos a multiplicar por 10,000 pesos. No. Automáticamente entonces, al ser menor nuestro resultado 0.9981 menor a 1, entonces va a ser este el valor, la unidad, la que vamos a tomar en cuenta para multiplicarlo, o el que va a ser nuestro factor de actualización al que le vamos a aplicar al importe histórico de la contribución. Por lo tanto, entonces, en este caso nuestra contribución actualizada va a ser igual, 10,000 en ambos casos, y el importe de la actualización es 0, es decir, no hay. Otra variante o situación a tomar en cuenta es cuando el factor de actualización
cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación. ¿Quién calcula el índice nacional? De conformidad con el artículo 20, segundo párrafo del Código Fiscal, es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el conocido por sus siglas INEGI. ¿Cuándo debe de ser publicado el índice? Dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al que corresponde el cálculo de ese índice. Y la determinación del FAC me dice, o lo que debo de tomar en cuenta para la determinación de este índice dentro del segundo párrafo del artículo 17A, que en los casos en que el índice del mes anterior al más reciente del periodo no haya sido publicado en el Diario Oficial por el INEGI, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último INPC publicado. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. El Código Fiscal me está diciendo que la obligación del INEGI o el periodo que tiene para presentarlo es dentro de los primeros 10 días del mes siguiente al que corresponda. Es decir, en este aspecto tiene el INEGI del día 1 de febrero al 10 de ese mes para publicar el índice del mes de enero. Sin embargo, en la práctica, ¿qué sucede? No se publica indistinta o indiscriminadamente en cualquier día de este periodo. Por regla general de entrada, se publica el día 10. Sin embargo, se publica el 10 de febrero, el 10 de marzo, el 10 de abril y así sucesivamente. Sin embargo, si el día 10 cae en sábado, lo que llega a suceder es que se publica el día viernes 9. Si el día 10 cae en domingo, la publicación se hace el viernes 8. Entonces, normalmente no vamos a tener publicado el índice del mes anterior entre el día 1 al 9 o entre el día 1 al 7 u 8 si se dan estas situaciones que estamos platicando. Entonces, por lo tanto, la regla general será, o el común, que entre el día 1 y 9 no vamos a tener el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior, que sería el más reciente del periodo. Vamos a ejemplificar esto. El periodo por el cual se calcula la contribución es el mes de enero de 2015. La fecha en que debió pagarse la contribución es el día 17 de febrero. La fecha en que se va a pagar la contribución es el día 5 de septiembre y otra vez el monto por el que debe pagarse o que debió cubrirse históricamente es de 10,000 pesos. El mes más antiguo será entonces en este caso el mes de febrero. El mes más reciente es septiembre. Lo estaríamos cubriendo el día 5 de este mes. El día o el mes anterior para cada uno de estos meses, inicialmente tenemos para el mes de febrero el mes de enero y como mes anterior al más reciente sería agosto. Sin embargo, con base en lo que estamos publicando, el día 5 de septiembre no va a estar publicado el índice nacional de precios al consumidor del mes de septiembre, con lo cual entonces no tendríamos forma de poder calcular el INPC o determinar el factor de actualización considerando el INPC del mes de agosto. Me regreso entonces a la regla que me señala dentro del segundo párrafo del artículo 17A del Código Fiscal, que nos dice, en los casos en que el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al más reciente del periodo no haya sido publicado en el Diario Oficial de la Federación por el INEGI, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último INPC publicado. Con base en esto, entonces aplicaremos el índice nacional de precios al consumidor del mes de julio. Con esto entonces nuestro factor de actualización quedará de la siguiente manera. Vamos a dividir julio de 2015 116.128 entre enero de 2015 115.954. Nuestro factor de actualización aritméticamente quedará en 1.0015006. Sin embargo, recordemos que debemos de tomar solamente hasta las 10 milésimas y por lo tanto nuestro factor quedará en 1.0015, el cual vamos a multiplicar por el importe histórico de la contribución y nuestra contribución actualizada quedará en 10,015 y el importe de la actualización será de 15 pesos. Ojo, y es muy importante para tomar en cuenta en este aspecto. Este concepto de la actualización
no es un accesorio de las contribuciones. Hay que tomar en cuenta que de conformidad y recordar que de acuerdo con el último párrafo del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, solamente tienen el carácter de accesorios de las contribuciones los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización. Con ello entonces no es parte de los accesorios la actualización de las contribuciones. Otra situación a tomar en cuenta es que ¿cuál es el efecto fiscal que tiene la actualización? La segunda oración de ese propio cuarto párrafo del artículo 17A nos dice que este concepto determinado tanto en pagos provisionales definitivos y del ejercicio no es ni deducible para efectos fiscales ni acreditable. Entonces, muy importante para tomarlo en cuenta es, en resumen, estas cantidades no son deducibles, no deben de ser consideradas como una deducción fiscal, pero sí contable para fines de lo que es la determinación de los pagos provisionales en su caso, tanto para personas físicas o del impuesto del ejercicio para personas físicas inmorales. Ahora bien, una vez que hemos analizado entonces hasta aquí la parte de la actualización de las contribuciones, vamos a revisar ahora lo que se refiere a la determinación de los recargos. En este aspecto tenemos o está regulado dentro de lo que es el artículo 21 del Código Fiscal. Primer punto que debemos de tomar en cuenta es la obligación del pago de recargos por mora. Adicionalmente al cálculo de la actualización de las contribuciones, deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno, es decir, este sí de manera más directa es un castigo que se le da a los contribuyentes por la presentación no oportuna del pago de las contribuciones federales. ¿Cómo se van a calcular estas? Van a ser sobre el monto actualizado de las contribuciones o aprovechamientos. Ojo, no es sobre el monto histórico, es sobre el monto actualizado. La regla que me está señalando el Código Fiscal es que vamos a sumar las tasas aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el periodo por el cual se está llevando a cabo la actualización de la contribución o aprovechamiento. Va a ser la que resulte de incrementar en 50% a la que mediante ley fije anualmente el Congreso de la Unión. Con lo cual entonces tenemos el 0.75% que me establece en la fracción primera del artículo octavo, sumado al resultado del 50% de esta tasa, que es 0.375%, y aritméticamente voy a obtener un resultado de 1.1250%. El artículo 21, último párrafo del Código Fiscal, me establece cómo se va a ajustar o determinar el valor ya final de esta tasa. Me dice que la tasa se considerará hasta la centésima, es decir, solamente los dos primeros decimales, y en su caso se ajustará a la centésima inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o mayor a 5, o se mantendrá la milésima cuando ésta sea menor a 5. Con base en nuestro cálculo es 1.125, por lo tanto debemos de considerar solamente hasta la segunda decimal, y con base en este criterio de redondeo que me está dando el último párrafo del artículo 21, mi tasa de recargos va a quedar en 1.13. Esta es la tasa de recargos que ha venido también aplicando durante los últimos años y que se ha mantenido en este sentido. Bien, vamos a ver un ejemplo de lo que es el cálculo de los recargos. Vamos a retomar el ejemplo que teníamos, o el primer ejemplo que teníamos en la parte referente a la actualización de contribuciones. El periodo por el cual se calcula la contribución es enero de 2015. La fecha en que debió pagarse fue el 17 de febrero. La fecha en que se paga es el 25 de septiembre. El monto que debió pagarse son 10,000 pesos y ya traemos una actualización calculada por 36 pesos. Bien, ¿cómo vamos a llevar a cabo esta cómputo de los recargos? Esta se va a llevar a cabo, y es importante, a partir del día siguiente en que el pago de la contribución se entera de manera extemporánea. Es decir, nosotros debimos haber pagado el 17 de febrero, pero el 18 ya es una fecha fuera de lo que me establece la ley.
Vamos a tomar en cuenta entonces los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Son los meses que corresponden a la actualización. Vamos a tener que estar computando los recargos cada día 18 de cada uno de los meses que vayan transcurriendo por el periodo de mora. Es decir, vamos a ir adicionando esta 1.13. Con ello entonces, como estamos pagando el día 25 de septiembre, los recargos quedarán computados o acumulados hasta el día 18 de septiembre. Al hacer la sumatoria entonces de estas tasas desde el 18 de febrero hasta el 18 de septiembre, el total es del 9.04%. Retomando entonces nuestro cálculo, toda vez que la contribución actualizada es de 10,036 pesos y multiplicarlo por la sumatoria de tasas de recargo del periodo de actualización, que es del 9.04%, entonces el resultado de la multiplicación va a ser de 907.25 pesos. El resumen entonces del importe total a pagar queda de la siguiente manera. La contribución histórica es 10,000 pesos, 36 de actualización y 907 pesos con 25 centavos de recargos, y el importe total a pagar entonces, ya considerando contribución histórica, actualización y recargos, es de 10,943.25 pesos. Vamos a tomar en cuenta otro ejemplo que también puede ser importante. El periodo por el cual se calcula en este caso ahora la contribución es enero de 2015. La fecha en que debió pagarse es el 17 de febrero, pero la contribución se paga al día siguiente, es decir, el día 18. También tenemos como base los propios 10,000 pesos. Entonces vamos a dividir el índice nacional de precios al consumidor de enero de 2015 entre el propio mismo índice de ese mes, con lo cual nos queda entonces 115.954, y con lo que nuestro factor de actualización va a ser 1.0000. En este sentido, entonces, la contribución actualizada va a ser igual al histórico de la contribución y no habrá actualización. Sin embargo, como la contribución ya fue enterada de manera extemporánea el día 18, entonces sí se computan recargos el día 18 por el 1.13%. Esa será la sumatoria de nuestras tasas. La contribución actualizada entonces de 10,000 pesos multiplicada por la sumatoria de tasas de recargos del periodo, que es del 1.13%, nos dará como resultado recargos por pago extemporáneo de 113 pesos. Es decir, entonces nuestro resumen del importe total a pagar será una contribución histórica de 10,000 pesos más 0 de actualización, es decir, no hay, más 113 pesos de recargos. En este sentido, entonces, es importante que tomemos en cuenta lo siguiente. Cuando la contribución se pague entre el día 18 del mes en que se debió pagar y a más tardar el día 9 del mes siguiente, considerando lo que ya comentábamos en lo relativo a que lo común o la regla general es que el índice nacional de precios al consumidor se publica el día 10, entonces entre el día 18 del mes en que se debió pagar y el día 9 del mes siguiente, tendremos la siguiente regla: no habrá actualización, es decir, nuestro factor de actualización será 1 y solamente habrá recargos por el 1.13% con base en lo que acabamos de platicar o comentar. Bien, vamos a ver ahora lo relativo a lo que son los recargos cuando se aplique la facilidad del sexto dígito del Registro Federal de Contribuyentes con base en el artículo 5.1 del decreto de diciembre de 2013. Vamos a retomar el ejercicio que vimos en una de las primeras láminas, en el sentido de que el sexto dígito del RFC es 9 para la persona moral y 0 para la persona física, es decir, le aplica el quinto día hábil posterior a la fecha de vencimiento. En este caso habíamos platicado que la fecha inicial de vencimiento era el viernes 17, sin embargo, se pasa a lunes por disposición del artículo 12 del Código Fiscal, y por lo que entonces empezamos a computar los días hábiles adicionales
el martes primero. Con esto entonces quedamos en esa lámina que platicábamos hace rato, que el quinto día, la fecha de vencimiento para los dígitos 9 y 0 va a ser el lunes 27. ¿Qué sucede entonces en este caso? Los recargos se van a empezar a computar igual que la actualización a partir del martes 28. Es decir, martes 28 ya tendríamos que cubrir el 1.13% de recargos. Y no habría por lo pronto para el martes 28 actualización. Es decir, ¿por qué? Porque se dividirían el mes el más antiguo y el mes más reciente serían el mismo mes, es decir, nuestro factor de actualización sería 1, pero es importante tomar en cuenta entonces que el cómputo de los recargos va a ser, en resumidas cuentas, a partir del día siguiente a aquel en que haya vencido la fecha límite, con base en el sexto dígito o en el día hábil que se establezca o que corresponda de acuerdo con el sexto dígito del Registro Federal de Contribuyentes. Ahora, eso es para el mes inicial en el cual debimos haber pagado la contribución. ¿Qué va a pasar en los meses posteriores? Bueno, en este caso es importante aclarar que los recargos se van a computar ya no de acuerdo con días hábiles adicionales, sino que va a ser el día 18 de cada mes, como si no existiera la facilidad, ya que es importante aclarar que dicha facilidad de pagar con base en los días adicionales en función del sexto dígito del Registro Federal de Contribuyentes es únicamente aplicable para la fecha en que se vence originalmente el pago. Dicha facilidad no aplica para los meses siguientes en caso de caer en mora nuevamente. Me explico. Quedamos en esta lámina que la fecha de vencimiento es el lunes 27. Bien, para el mes siguiente, suponiendo que fuera el mes de febrero, ese mes siguiente, los recargos no se van a empezar a computar ni tampoco la actualización en función de otra vez determinar el día 17 y los días hábiles adicionales de acuerdo con el sexto dígito. No, ahí ya va a ser de manera estricta, se van a computar a partir del día 18 de febrero, del día 18 de marzo, del día 18 de abril y meses posteriores de manera sucesiva, exactamente como si no existiera la facilidad de la que hemos estado platicando. Bien, ¿qué efectos tiene esta situación fiscalmente? Los recargos, a diferencia de la actualización, sí son deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, de acuerdo con el artículo 28, fracción primera de la ley. Nos establece en este sentido este precepto que regula los no deducibles, que no son deducibles precisamente los accesorios de las contribuciones, a excepción de los recargos que se hubieran pagado efectivamente, incluso aun y cuando se cubran estos recargos mediante compensación. Es decir, que a lo mejor tuviéramos un saldo a favor por 20,000 pesos y quisiéramos cubrir este monto de 10,113 pesos, bien, desde un punto de vista de flujo de efectivo no se tendrá que cubrir cantidad alguna en el banco, pero sí se considera que los recargos están efectivamente pagados, aun y cuando apliquemos el saldo a favor de 20,000 pesos que tenemos o que estaríamos compensando para efectos de cubrir esta contribución y estas actualizaciones y recargos. Bien, reiteramos, de acuerdo con lo que ya platicábamos también y que nos lo está señalando aquí esta lámina de manera clara, lo que es el último párrafo del artículo 2 del Código, que los accesorios de las contribuciones son los recargos, que sí son deducibles para fines del impuesto sobre la renta, y que los otros tres conceptos que son accesorios de las contribuciones, pero que no serán deducibles para fines del ISR, son las sanciones, es decir, las multas, los gastos de ejecución que cobre la autoridad cuando lleve a cabo el procedimiento administrativo de ejecución y la indemnización que se tiene que cubrir de acuerdo con el artículo 21, séptimo párrafo del Código, es decir, cuando se presenten ante las instituciones bancarias para pagar contribuciones federales, cheques que sean rebotados por no tener fondos. Bien, vamos a un ejemplo en el cual vamos a ver cómo se hace el manejo de estos conceptos cuando tenemos que cubrir actualizaciones y recargos en dos o más declaraciones.
Es decir, que a lo mejor se van cubriendo por alguna situación X las contribuciones de manera parcial. No estamos hablando de cuando se pide permiso ante la autoridad el pago en parcialidades o diferido, sino de acuerdo con el artículo 66 del Código Fiscal, sino que se van cubriendo por situaciones que a lo mejor el contribuyente no tenga el flujo de efectivo suficiente para ir cubriendo las contribuciones y lo va haciendo por partes, lo cual técnicamente no es correcto, pero bueno, vamos a ver cuál es el efecto, cómo tenemos que considerarlo esto para el cálculo y el llenado del formato de declaración. En este caso estamos tomando en cuenta otra vez que el periodo de pago es enero de 2015. La fecha en que se debió pagar es el 17 de febrero. Bien, la declaración normal no se presentó en esta fecha, se presentó el 23 de marzo. El importe que se está determinando históricamente para la contribución es de 10,000 pesos. De tal manera entonces que el importe determinado para esta primera capa, la actualización es de 18 pesos. Y los recargos son 226 pesos con 40 centavos, con lo cual entonces tenemos un total de 10,244 pesos con 40 centavos. Eso es el total que se tiene que cubrir por esta capa o por este monto que se está cubriendo. Posteriormente, el 25 de mayo, el contribuyente presenta la primera declaración complementaria. Determina que el importe histórico de la contribución no es de 10,000, sino de 25,000. Sin embargo, como ya cubrió 10,000 pesos en la declaración normal, entonces vamos a hacer el cálculo de la actualización y recargos solamente sobre la parte nueva que se está cubriendo, sobre la parte omitida o que no fue cubierta en su momento u oportunidad, es decir, los 15,000 pesos. En este caso estamos suponiendo que la actualización que se está determinando con pesos y centavos es de 82 pesos con 50 y los recargos son 1,133.73, es decir, un total de 10,216.23. Por último, el 20 de julio se hace la presentación de una nueva declaración complementaria en la cual se determina que el importe histórico total a pagar es de 45,000 pesos. Sin embargo, como ya fueron cubiertos 25,000 pesos tanto en la declaración normal, que se cubrieron 10,000 pesos, y en la primera complementaria por 15,000, la diferencia a cubrir en esta segunda declaración complementaria es solamente de 20,000 pesos. Aplicando la actualización y recargos solamente sobre este monto de 20,000 pesos, que fue lo que se omitió o lo nuevo que se está cubriendo y enterando, la actualización es de 30 pesos y los recargos es de 1,356 pesos. Con lo cual entonces tenemos un total de 21,386 pesos. ¿Cómo lo vamos a presentar en los formatos? Bien, de acuerdo con esto, el importe a cargo vamos a tener 10,000 pesos en la declaración normal. La actualización de 18 pesos es con 0 centavos, entonces dejamos en 18 pesos la actualización. Y los recargos es de 226.40. En este caso va a quedar en 226 pesos. Recordemos que el Código Fiscal me establece que para el criterio de redondeos, en este sentido es que si los centavos van desde 0.01 hasta 0.50, la cantidad en pesos se va a redondear a la cifra inferior. Y si la cifra en centavos va desde 0.51 hasta 0.99, se va a redondear a la cifra inmediata superior o a la unidad inmediata superior. En este caso, como los recargos son 226.40, por lo tanto entonces va a quedar en 226 pesos los recargos. Como es la primera declaración o la normal, entonces no hay importe pagado con anterioridad y tenemos un neto a pagar de 10,244 pesos, lo cual nos confirma lo que tenemos en el cálculo de la lámina anterior. Bien, en la siguiente declaración, que es la primera complementaria, determinamos que el importe por el cual se calculó la actualización y recargos fue de 15,000 pesos. Sin embargo, en el formato de declaración vamos a presentar las cifras acumuladas en este primer caso de lo que es la contribución histórica, es decir, los 25,000 pesos, que es la suma de los 10,000
de la primera declaración más los 25,000 pesos más los 15,000 pesos, de la diferencia nueva que estamos determinando para esta primera complementaria. Con lo cual entonces ahí reflejamos ese importe. Ahora, en lo que se refiere a la actualización, en el cálculo particular de estos 15,000 pesos determinamos un monto de 82 pesos con 50 centavos. Sin embargo, como ya pagamos actualización o determinamos un importe por ese concepto de 18 pesos, entonces para esta declaración vamos a acumular lo pagado en la primera declaración y en esta nueva declaración, que nos va a dar un total de 100 pesos con 50 centavos. Nuestro criterio de redondeo entonces va a ser a la cifra o unidad inmediata inferior, con lo cual nos queda en 100 pesos y entonces es el monto que vamos a reflejar dentro de la actualización. Los recargos también vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner la cifra acumulada o la suma de lo que se ha pagado en la declaración anterior, la normal, y esta nueva declaración, es decir, vamos a sumar 226 pesos con 40 centavos y 1,133.73, con lo cual entonces ya con estos criterios de redondeo tenemos recargos de 1,360 pesos. Nuestro total inicial a pagar o a cargo es de 26,460 pesos. Sin embargo, en la declaración anterior se pagaron 10,244 pesos, que comprende el histórico más la actualización y recargos, con lo cual entonces nos queda un neto a pagar de 16,216 pesos, que coincide exactamente con el cálculo que hicimos de manera individual o separada para los 15,000 pesos. Finalmente se presenta una segunda complementaria. En este caso determinamos que la capa o el importe histórico para esta declaración en lo que se refiere al monto omitido es de 20,000 pesos. Sin embargo, en la declaración vamos a reflejar el gran total o la suma de los tres importes que se determinaron en cada una de ellas, es decir, los 10,000 más los 15,000 más los 20,000, que nos va a dar el total de 45,000 pesos. Y así sucesivamente para la actualización y recargos, es decir, en actualización estamos presentando 130 pesos, que resulta de la suma de los 18 pesos de la primera declaración, los 82 pesos con 50 centavos de la primera complementaria y los 30 pesos que estamos determinando para esta segunda complementaria. Esto nos da el total de 130 pesos, también ya considerando los criterios de redondeos en centavos. Y por último, estamos presentando un total de recargos de 2,716 pesos, que comprende la suma de los 226 pesos con 40 centavos de la declaración normal, los 1,133.73 pesos de la primera complementaria y los 1,356 pesos de la segunda complementaria. Con esto entonces tenemos este monto de 2,716. Al hacer la suma entonces de los importes históricos de la contribución más los 130 pesos de actualización más los 2,716 pesos de recargos, tenemos un total a pagar de 47,846 pesos. Sin embargo, debemos de disminuir o restar los importes pagados con anterioridad, que resulta en 26,460 pesos de la suma de los 10,244 pesos que se pagaron en total en la primera declaración, es decir, en la normal, y los 16,216 pesos que se pagaron en la primera declaración complementaria. Es decir, restamos como importe pagado con anterioridad, o entendiendo por este concepto el gran total que comprende no solamente el importe histórico, sino también la actualización y los recargos. Al hacer entonces la resta de esta cantidad, nos queda un neto a pagar de 21,386 pesos, que entonces coincide exactamente con el monto que determinamos de manera individual para la capa o el importe omitido por 20,000 pesos. Muy bien, y con esto entonces concluimos lo que es este tema, que comprende todas las consideraciones a tomar en cuenta para el cálculo de las actualizaciones y recargos en materia de contribuciones federales. Les agradezco su atención. Soy su servidor Luis Enrique Angón Velázquez y son cápsulas para CADEFI. Muchas gracias.